Vamos a comenzar la unidad de sucesiones. Para ello vamos a ver unas definiciones principales, que son las siguientes. Son tres definiciones: sucesión, término y término general. Por una parte tenemos la definición de sucesión, que es un conjunto de números dados ordenadamente de modo que se pueden numerar. Hay un primer elemento, un segundo elemento, un tercero y así sucesivamente. Cada uno de los elementos de la sucesión se van a llamar términos y se suelen designar mediante una letra con un subíndice. El subíndice de cada elemento indica el lugar que ocupa en la sucesión. Y por último, tenemos la definición de término general, que es una fórmula, una expresión que representa un término cualquiera de esta sucesión. Por tanto, para entender un poquito estas tres definiciones, vamos a ver una serie de ejemplos. Imagina que tengo la siguiente sucesión, que la podemos ver tanto numéricamente como gráficamente. De forma gráfica podemos ver que el primer término, el primer elemento, es un único cuadradito. El siguiente término, el a sub 2, sería aumentamos lateralmente un cuadradito en ambos lados y uno superiormente. El a sub 3, el tercer término, volveríamos otra vez a ampliar por los lados dos cuadraditos más y uno más superiormente. Por tanto, de una forma gráfica podríamos averiguar, podríamos detectar cuál es ese a sub 4. Que no sería más que añadir otros dos cuadraditos en los laterales y un cuadradito más superiormente. De la misma forma calculamos el a sub 5, es decir, el término que está en la posición número 5. Lo hemos realizado de una forma gráfica, vamos a pasar ahora a hacerlo de una forma numérica. El primer término, estamos viendo que es un 1, el segundo término, a sub 2 es un 4, tercer término, a sub 3 es un 7, y el cuarto término, a sub 4, pues sería simplemente, como hemos sumado tres cuadraditos, sería un 10. Y exactamente el mismo procedimiento vamos a realizar para calcular el a sub 5, que sería en este caso un 13. Y a continuación podríamos ir calculando términos, podríamos calcular a sub 6, a sub 7, a sub 8, puntos suspensivos. Y una vez que tenemos la sucesión tanto gráficamente como numéricamente, vamos a expresarla en notación matemática. Sería la siguiente. Como podemos observar y hemos estado utilizando, a nuestra sucesión la hemos llamado a sub n. Cada uno de los términos, cada uno de los elementos de la sucesión va a estar englobado dentro de unas llaves, separado por comas y ordenadamente. Es importante esos últimos tres puntos suspensivos, ya que no hemos terminado la sucesión seguiría. El problema que se nos plantea sería el siguiente. ¿Cómo calcularíamos el término que se encuentra en la posición número 20? Es decir, ¿cómo calcularíamos a sub 20? No sería difícil de calcular, igual que hemos calculado a sub 4, a sub 5, podríamos calcular, por lo dicho anteriormente, a sub 6, a sub 7, así hasta llegar a la sub 20. Pero claro, mucho más sencillo sería si tuviéramos una fórmula a partir de la cual pudiese calcular directamente a sub 20. Porque imaginad que no me preguntan a sub 20, sino me preguntan a sub 148. En ese caso, el procedimiento no sería más complicado, pero sería muchísimo más largo. Por tanto, en este caso, esa fórmula que me va a dar directamente a sub 20 sería la siguiente. Esa fórmula, que en un principio puede parecer inventada, aprenderemos a calcularla cuando vaya avanzando el vídeo. Lo que vamos a hacer a continuación es comprobar si realmente esa fórmula me da todos los términos de mi sucesión. Si quisiera calcular a sub 1 con esta fórmula, tendría que sustituir donde aparece la n, el 1 para calcular a sub 1. Sustituyendo mi fórmula la n por el valor de la primera posición, obtenemos, como habíamos visto, que la sub 1 es igual a 1. Vamos a realizar lo mismo para a sub 2, a sub 3, a sub 4 y a sub 5. Comprobando, por tanto, la veracidad de nuestro término general. ¿Cómo calculamos, por tanto, a sub 20? Pues exactamente igual que acabamos de hacer. Donde aparece la n, ponemos un 20 y realizamos la pequeña operación 3 por 20, 60, 60 menos 2, 58. Por tanto, habríamos calculado el término que se encuentra en la posición 20, que sería igual a 58. Con este ejemplo habríamos visto aplicadas las tres definiciones de sucesión, término y término general. Vamos a ver un último ejemplo para ya afianzar este contenido, este concepto. Dada la siguiente sucesión, vamos a separar los términos. Como podemos observar, empezamos con un círculo y a medida que vamos avanzando, vamos agregando una fila superior y una columna en el lateral derecho. Por tanto, sería fácil de calcular gráficamente el término a sub 4.
y también el término a sub 5. Numéricamente, los términos a sub 4 y a sub 5 corresponderían a los siguientes valores. Colocamos a continuación la sucesión en notación matemática, identificamos de nuevo cada uno de los términos y nos volvemos a realizar la misma pregunta que hicimos en el ejercicio anterior: ¿cuánto valdría, en este caso, a sub 20? Para ello vamos a obtener el término general, es decir, esa expresión a partir de la cual podemos calcular cualquier término de la sucesión. Si nos fijamos un poquito en esa sucesión, el primer elemento, el primer término, sería un 1, posición 1, 1 al cuadrado 1, en la posición 2, 2 al cuadrado 4, en la posición 3, 3 al cuadrado 9, en la posición 4, 4 al cuadrado 16 y en la posición 5, 5 al cuadrado 25. Por tanto, el término general, esa formulita, sería la siguiente: una expresión que me da como resultado el cuadrado de la posición en la que se encuentra. Por tanto, a la hora de calcular a sub 20 realizaríamos la siguiente operación, obteniendo como resultado que el elemento que se encuentra en la posición número 20 de nuestra sucesión sería el número 400. Si nos damos cuenta, lo más complicado de ambos ejercicios ha sido determinar cuál es el término general. Por tanto, a partir de ahora nos vamos a centrar en dos tipos de sucesiones particulares, de las que aprenderemos a calcular sus términos generales y más características. La primera sucesión que vamos a estudiar son las progresiones aritméticas. Si os acabáis de dar cuenta, acabamos de cambiar la palabra sucesión por la palabra progresión. Una progresión no es más que una sucesión la cual se puede definir dando una regla que relaciona cada término con el término siguiente. En este caso, de progresión aritmética, se pasa de cada término al siguiente sumando un mismo número, ya sea positivo o negativo, al que llamaremos diferencia y notaremos con la letra D. Imaginad que tenemos la siguiente sucesión, la siguiente progresión aritmética. Como podemos observar, para pasar de un término a otro sumamos 5 unidades. Ese 5 será nuestra diferencia, será nuestra D. Una forma de calcular la diferencia, sencilla, sería a cada uno de los términos restarle el anterior. Por ejemplo, si a sub 2 le restamos a sub 1, obtenemos la diferencia, 5. Si a sub 3 le restamos a sub 2, obtenemos la diferencia, 5. Y si realizamos esto de forma sucesiva, a sub 4 le restamos a sub 3, también obtenemos 5, y a sub 5 le restamos a sub 4, obtenemos también 5, o vamos obteniendo siempre esa diferencia. Esto que acabamos de hacer será útil en los casos en los que no veamos la diferencia de una forma clara. Por ejemplo, supongamos la siguiente sucesión. Si os dais cuenta, la he llamado b sub n, no la he vuelto a llamar a sub n. Podemos utilizar la letra del abecedario que queramos, siempre y cuando nos refiramos a cada uno de sus términos, utilicemos la misma letra. Por tanto, tendríamos b sub 1, b sub 2, b sub 3, puntos suspensivos. Y para calcular la diferencia de esta sucesión, que es más complicada que el apartado anterior, vamos a realizar el mismo procedimiento que antes. A b sub 2 le restamos b sub 1, que sería 5 tercios menos 1, sacamos como un denominador y obtendríamos 2 tercios. Realizamos esta misma operación para restar b sub 3 menos b sub 2, y en este caso la resta es más sencilla porque ya tiene puesto el común denominador, 7 tercios menos 5 tercios, 2 tercios. Volvemos a obtener el mismo resultado que antes. Si esto lo realizamos para todos los términos que nos da de la sucesión, obtendríamos que la diferencia en este caso sería 2 tercios. Vamos a ver un último ejemplo. Tenemos la siguiente sucesión, en la cual tenemos que tener mucho cuidado, porque de primera podemos pensar que la diferencia es 5, porque de 9 a 4 hay 5, de 4 a menos 1 hay 5, y de menos 1 a menos 6 hay 5. Pero, a diferencia de las dos anteriores, esta es una sucesión, una progresión aritmética decreciente. Empieza en el 9 y a partir de él todos los valores van a ir disminuyendo. Por tanto, esto significa que nuestra diferencia va a ser una diferencia negativa. Si realizo el mismo procedimiento que hemos realizado anteriormente, obtendríamos lo siguiente. C sub 2 menos C sub 1 es igual a 4 menos 9, que es igual a menos 5. C sub 3 menos C sub 2, que es igual a menos 1 menos 4, es igual a menos 5. Y C sub 4 menos C sub 3, que es menos 6 menos menos 1, esa operación se transforma en menos 6 más 1, que es igual a menos 5. Por tanto, la diferencia en este caso es menos 5. Hemos aprendido, por tanto, a calcular la diferencia de cualquier progresión aritmética.
Y esto nos va a servir para el siguiente paso, que es el cálculo del término general de una progresión aritmética. El término general de una progresión aritmética viene dada por la siguiente fórmula. En dicha fórmula actúan el primer término de la sucesión, A1, y la diferencia. Por tanto, vamos a calcular los términos generales, es decir, recordamos un poquito esa fórmula a partir de la cual podríamos calcular cualquier elemento, cualquier término de la sucesión de una progresión aritmética. Y lo vamos a realizar de las tres sucesiones, de las tres progresiones que hemos visto antes. Vamos a empezar con la sucesión A sub n. Para ella vamos a utilizar la fórmula general, la que tenemos en el recuadro azul, y en ella vamos a sustituir los valores que conocemos. Evidentemente, ni la sub n ni la n la vamos a conocer porque vamos a tener una fórmula que va a depender de esa n. Dependiendo la n, dependiendo la posición, vamos a tener un valor u otro. Por lo tanto, a sub 1 podemos observar que es igual a 2 y la d, la diferencia, es igual a 5. Simplemente hemos cogido la fórmula general, la fórmula que tenemos en el recuadro azul, y hemos sustituido el a sub 1 por 2 y la d por 5. Hacemos ahora las operaciones pertinentes para simplificarla un poquito, realizando la multiplicación del número por el paréntesis y simplificando un poquito más, obtendríamos la fórmula del término general de la sucesión de la progresión aritmética a sub n. Esa fórmula, esa expresión, ese término general, como hemos repetido anteriormente, nos daría cualquier término de la sucesión. Si queremos calcular a sub 50, donde aparece la n, ponemos un 50 y realizamos las operaciones. Vamos a realizar el mismo procedimiento para b sub n y para c sub n, es decir, para las dos progresiones aritméticas siguientes. Ese sería el término general de la sucesión de la progresión aritmética b sub n, y este sería el término general de la sucesión de la progresión aritmética c sub n. Como podemos observar, para la sucesión, para la progresión aritmética a sub n, conseguimos un término general que se llama a sub n. Para b sub n, b sub n, y para c sub n, c sub n. Siempre que cojamos una sucesión, una progresión que hayamos llamado con la letra A, todo lo que viene correspondiendo a esa sucesión se va a corresponder con la letra A. Por tanto, de este tipo de sucesiones, de la progresión aritmética, hemos aprendido cómo calcular su diferencia, es decir, aquel elemento que sumamos para pasar de un término a otro, y hemos aprendido también a calcular el término general. Vamos a ver una última característica que sería calcular la suma de los n primeros términos. Supongamos la misma progresión aritmética que teníamos antes, la a sub n, y de ella queremos calcular la suma de los 5 primeros términos. Pues claro, si queremos calcular la suma de los primeros 5 términos, cogeríamos el 2, más el 7, más el 12, más el 17, más el 22. Lo sumaríamos todo y tendríamos la suma de los 5 primeros términos. No tendría ninguna complicación. El problema estaría en calcular, por ejemplo, la suma de los 100 primeros términos. No nos vamos a poner a calcular 2 más 7 más 12 más 17 más 22 más puntos suspensivos, todos los términos, hasta sumar los 100 primeros, sino que vamos a utilizar la formulita que aparece en el recuadro azul. Por tanto, como hemos dicho, vamos a calcular la suma de los 100 primeros términos. Para ello colocamos la fórmula y sustituimos todos los valores que conocemos. Esta fórmula tiene una diferencia de la anterior, y es que en este caso la n sí la conocemos. Si queremos sumar los 100 primeros términos, la n será 100. Una vez que tenemos puesta ya la fórmula, sustituyendo la n por 100, porque lo hemos dicho, queremos calcular la suma de los 100 primeros términos, vamos a ver qué nos haría falta para calcular esa s sub 100. La fórmula aparece 1 sub 1, que lo conocemos porque nos aparece la sucesión, el primer término de ella, y nos aparece el a sub 100. El a sub 100 no lo conocemos, pero lo podríamos calcular fácilmente con el término general que tenemos arriba a la derecha. Por tanto, una vez que hemos calculado el a sub 100, podemos sustituir todos los valores en la fórmula que tenemos de la s sub 100. Y realizando dicha operación tenemos el siguiente valor, que es el valor de la suma de los 100 primeros términos de la progresión aritmética a sub n. Y con esto habríamos acabado de ver las características de una progresión aritmética. De este tipo de sucesión, la progresión aritmética, tenemos que tener claro lo siguiente. Lo primero, identificarla, ver que es una progresión aritmética, y para ello, como hemos visto, para pasar de un término a otro, se suma un valor. Ese valor puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser una fracción. Ahora bien, lo siguiente que hemos visto ha sido calcular el término general de una progresión aritmética.
con la fórmula que teníamos anteriormente en el recuadro. Y por último hemos pasado a ver cómo se suman los n primeros términos de una progresión aritmética. Esas son las características que vamos a ver. A continuación vamos a hacer algo parecido con otra sucesión particular que se va a denominar progresión geométrica. Y esta, para pasar de un elemento a otro, pasamos multiplicando por un número fijo r llamado razón. Vamos a ver dos ejemplos distintos. Imaginemos la primera sucesión a sub n. Podemos ver que es evidente que para pasar de un término a otro se multiplica por 2, por tanto la razón sería 2. Este caso porque es muy claro, es muy evidente, pero si no fuera tan claro, ¿cómo resolveríamos o cómo calcularíamos esa razón? Con el siguiente método. Cogemos un término y lo dividimos entre el anterior. A sub 2 entre a sub 1 es igual a 6 entre 3 igual a 2. Realizamos el mismo procedimiento con el a sub 3 y el a sub 2 y realizaríamos el mismo procedimiento para todos los términos que me aparecen, para todos los términos dados de dicha progresión geométrica. Por tanto, en este caso, la razón sería r igual a 2. Y vamos a ver un apartado, el último apartado de progresiones geométricas, que tiene un poco de truco, pero igual que el apartado último de las progresiones aritméticas. Dada la sucesión b sub n, podemos observar que para pasar de un término a otro vamos a ir dividiendo entre 3. Pero claro, ¿qué es la razón? La razón no es un número por el cual vamos a ir dividiendo, la razón es un número por el que vamos a ir multiplicando. Entonces, eso al fin y al cabo lo que nos va a dar es la multiplicación por una fracción. Vamos a ver cómo obtenemos esa razón en esta sucesión, en esta progresión geométrica. Realizamos el mismo procedimiento que teníamos anteriormente. Cogemos b sub 2 y lo dividimos entre b sub 1. Eso me da 3 entre 9 que es igual que la fracción 3 novenos, que si simplifico la fracción me quedaría un tercio. Realizo exactamente lo mismo con b sub 3 y b sub 2 y me vuelve a dar un tercio. Y vamos a realizar, por último, vamos a realizar también b sub 4 entre b sub 3 y b sub 5 entre b sub 4 para que veamos la diferencia con los cálculos anteriores. b sub 4 entre b sub 3 es un tercio entre 1, que sería igual a un tercio, y b sub 5 entre b sub 4 es un noveno entre un tercio. Recuerdo que la división de fracciones se divide multiplicando en cruz, es decir, el numerador de la primera por el denominador de la segunda y se coloca en el numerador 1 por 3 y el 3 arriba, y 9 por 1, denominador por numerador, y lo coloco abajo. Una vez que he hecho esa multiplicación en cruz, esa división, me sale 3 novenos, reduzco la fracción, un tercio. Por tanto, la razón de esta sucesión, de esa progresión geométrica, razón un tercio. Por tanto, vamos a ver ahora cómo calcular el término general de una progresión geométrica. Es exactamente igual que lo que hicimos cuando veíamos una progresión aritmética, pero en este caso tenemos otra fórmula distinta. Conocemos a sub 1, conocemos r, por tanto la fórmula será, y esa fórmula no se puede reducir más, el 3 no se puede multiplicar por el 2 porque son potencias, el 3 está elevado a 1, el 2 está elevado a n-1 y ni son potencias que tengan la misma base ni son potencias que tengan el mismo exponente, por tanto se quedaría tal cual expresado. Por otra parte, la sucesión b sub n tendría como término general el siguiente. En este caso también tendríamos una multiplicación, el 9 multiplicando al 1/3 elevado a n-1, pero en este caso sí podemos trabajar un poquito con él. El 9 conocemos en forma de potencia que es 3 elevado a 2 y el 1/3 en forma de potencia sería 3 elevado a menos 1. Realizamos ahora la potencia de una potencia, multiplicando ambos exponentes, y ahora ya sí tendríamos la multiplicación de dos potencias con la misma base. Se deja la misma base y se suman los exponentes, obteniendo por tanto el término general de la sucesión b sub n. Este cálculo no nos tendría que suponer ningún esfuerzo, ninguna dificultad, ya que hemos tenido un tema en el que hemos trabajado con potencias. Y para finalizar, vamos a ver dos características de las progresiones geométricas. Una es la suma de los n primeros términos y otra es la multiplicación de los n primeros términos. Una observación, cuando vayamos a hacer la suma de los n primeros términos, si os fijáis, al lado de la fórmula aparece si r es distinto de 1. Me estaba diciendo si r es distinto de 1, porque en el caso de ser r igual a 1, la razón sería 1, tendríamos una sucesión que es constante. Es decir, imagina que empieza el a sub 1 en 5. Y si la razón es 1, que es por el número por el cual yo voy a multiplicar, tendría la sucesión 5, 5, 5, 5, punto suspensivo. Por tanto,
Para calcular la suma de los n primeros términos, imagina que quiero sumar los 100 primeros términos, nada más que tendría que multiplicar 5 por 100. Si quiero calcular la suma de los 1000 primeros términos, pues tendría que multiplicar 5 por 1000. Entonces, en el caso en el que r sea distinto de 1, como por ejemplo en nuestro caso, la sub n, que tiene razón 2, y quisiéramos calcular la suma de los 15 primeros términos. Por tanto, en este caso conocemos la sub 1, conocemos el r, por tanto simplemente sustituimos los valores. Realizando esta operación nos quedaría el siguiente resultado. Y ese sería el valor resultante de sumar los 15 primeros términos de esa progresión geométrica. Imaginad que a continuación nos piden que realicemos la multiplicación de los 10 primeros términos de la progresión geométrica a sub n. Por tanto, vamos a utilizar la formulita que tenemos arriba y directamente, en vez de poner p sub n, ponemos ya p sub 10. En este caso, para resolver esta fórmula, para resolver esta operación, nos haría falta calcular a sub 10, el cual desconocemos. Y para ello, simplemente cogemos el término general, que recuerdo que es esa fórmula a partir de la cual podemos calcular cualquier término de la progresión, y calculamos a sub 10. Es importante indicar que a la hora de realizar estas operaciones, en las que aparecen potencias tan elevadas, la vamos a dejar en función de la potencia, ya que cuando realicemos ahora la operación vamos a tener que extraer factores del radical. Por tanto, una vez que hemos obtenido a sub 10, sustituimos en la fórmula y obtenemos lo siguiente. A sub 1 es 3 y a sub 10 es 3 por 2 elevado a 9. Y todo eso está elevado a 10. Por tanto, esta operación tenemos varias formas de hacerlo, pero vamos a hacerlo poquito a poco. Si yo tengo la raíz y en el radicando tengo un 3 por un 3 dentro del paréntesis, vamos a multiplicar esos 3 y me quedaría 3 elevado a 2 por 2 elevado a 9. Todo elevado a 10. En este caso, podría extraer ya directamente, pero bueno, vamos a realizar esas potencias de potencias. Una vez que hemos resuelto la operación que aparece en el radicando, ahora ya sí podemos extraer. Pudiendo extraer todos los factores fuera del radical, no quedando absolutamente nada dentro de él. Esa operación de 3 elevado a 10 por 2 elevado a 45 son potencias muy elevadas que las dejaríamos expresadas tal cual. Por tanto, a la pregunta de ¿cuánto sería la multiplicación de los 10 primeros términos de la progresión geométrica a sub n? Sería 3 elevado a 10 por 2 elevado a 45. Con esto habremos acabado todas las características tanto de las progresiones aritméticas como de las progresiones geométricas que queríamos estudiar. Hay más fórmulas que podríamos dar, aparte de la de los términos generales, la suma de los n primeros términos de la progresión aritmética, la suma y la multiplicación en una progresión geométrica, pero todas ellas salen a partir de las que hemos visto, dando por finalizada, por tanto, la unidad.